Aunque no lo crean, mirar al cielo y las estrellas nos hace conocernos a nosotras mismas. Además de cumplir con nuestra curiosidad casi innata, esto nos ha posibilitado organizar nuestra vida, ya sea en la noche, en el día, en las estaciones, incluso a conocer nuestro periodo menstrual. Sin embargo, durante muchos años, la ciencia y la astronomía estuvo renegada para las mujeres. No se permitía astronautas mujeres y cuando las empezó a ver, los periodistas les preguntaban sobre su tinte o sobre si llevarían sostén al espacio. Hoy esas cosas han cambiado, gracias a mujeres como la que nos acompaña el día de hoy. Una mujer brillante, una mujer filósofa, periodista, divulgadora de ciencia y además colaboradora con la NASA en español. Hoy nos acompaña Ana Cristina Olvera. Mujeres que inspiran. ¡Bravo! Bienvenida, Ana. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí contigo. Muchas gracias. El honor es también para nosotras. Me da mucho gusto que podamos platicar de algo que pareciera como muy alejado de nuestras vidas, pero que cuando pensamos o cuando empezamos a pensar en la ciencia, en la astronomía, pues nos podemos dar cuenta que está en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra historia también, como mujeres incluso, ¿no? Sí, es que justamente que me dio mucho gusto saber que somos colegas filósofas las dos. La ciencia es como la filosofía, ¿no? Es, digamos, la filosofía es la madre de la ciencia en el sentido en el que pues son disciplinas que buscan las respuestas a cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan las cosas, por Exacto. qué pasan, ¿no? Y es lo más humano que podemos tener. Es por eso que hemos, como especie, logrado evolucionar hasta el punto en el que estamos, logrado hacer todo lo que hemos hecho, porque nos preguntamos constantemente por qué pasan las cosas, cómo funcionan, y tratamos de encontrar respuestas y resoluciones. Y es lo que nos ha permitido pues crear toda la cultura que tenemos actualmente, toda la tecnología y las grandes maravillas que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, pues finalmente la ciencia pues es lo más humano porque es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. ¡Pum! ¡Ay, pum! Ya desde el inicio, explotando la cabeza. Oye, bueno, para iniciar esta plática y para conocerte un poquito más, quisiera que me contestaras una pregunta, es la que hacemos aquí siempre, ¿no? Y que la contestaras realmente desde el fondo de tu ser. ¿Cómo estás en este momento? Y es una pregunta difícil ahorita porque, como saben, además acabo de ser mamá hace casi 2 meses, entonces estoy en un momento que yo creo que es muy característico de las mujeres, ¿no? Es como un momento muy femenino, muy, pues podríamos decir vulnerable, es como un momento de redescubrimiento, ¿no? De volver a poner tus prioridades en su lugar, de descubrir una nueva faceta de tu vida, ¿no? Entonces, pues estoy viviendo un momento, un renacimiento, digamos, ¿no? Así lo podría describir. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Justo tuvimos un programa hace poquito sobre maternidad, o sea, sobre sí, o sea, yo estoy en el momento de si no sé si quiero ser mamá o si quiero ser mamá, pero me imagino que es como una revolución así de emociones y de, pues sí, está cañón. Sí. Te admiro, la verdad, te admiro. Oye, y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la ciencia? ¿Cómo llegaste? O sea, sí, ¿cómo tuviste algún referente mujer? Pues fíjate que desafortunadamente no tuve muchos referentes. Normalmente, pues como tú sabes, en las escuelas, en las instituciones, no nos acercan muchos ejemplos, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor ahora ya más, pero en nuestra época, cuando nosotras fuimos a la primaria, etcétera, pues no había más que los típicos, ¿no? Marie Curie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues todavía lo ves como algo muy alejado, no es alguien del día a día. Las ciencias, yo creo que en nuestro país, en esas, pues como la educación básica tampoco se enseña muy bien, ¿no? O sea, como que
es algo que pasas así medio de noche. Entonces yo siento que mi primer acercamiento a la ciencia fue la filosofía, precisamente, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor si me hubieran acercado más, por ejemplo, a la física, ¿no? Tal vez me hubiera ido un poco más por ahí, que la física finalmente es filosofía con matemáticas, ¿no? Básicamente. Es que me suena, o sea, pensando, yo antes de, cuando estaba más bien planeando esta entrevista, como que yo trataba de acordarme cuál era mi primer acercamiento a la ciencia. Y bueno, yo de verdad detestaba, o sea, odiaba las clases de física, de química, o sea, todo lo que tenía que ver, porque además como que mis maestros eran terroríficos, Sí. o sea, tenía un maestro que literal a todos nos sacaba 3 o así, o 2, y yo decía, ¿por qué? O sea, obviamente eso ya después dije, obviamente él era el que estaba mal, o sea, nosotros no estábamos mal, pero como que ese fue mi acercamiento a la ciencia, entonces claramente no me interesaba nada que tuviera que ver con eso. O sea, yo en realidad creo que la ciencia la empecé a valorar y todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la astronomía, pues ya súper grande. O sea, una vez que vi a Júpiter por un telescopio, o sea, ahí como que me impresioné y dimensioné mi papel en el universo. O sea, incluso me dio un poco de ansiedad, Sí. porque, o sea, de saberme tan pequeña, tan vulnerable, o sea, pero pues eso ya fue grande, o sea, como que siento que de pronto esas cosas te las van como aminorando en la educación, ¿no? Sí, y es que nunca te explican, o sea, te enseñan según te enseñan física, química, matemáticas, pero nunca te explican por qué o para qué cómo sirve me sirve o cómo. eso, Exacto. Claro. Y realmente es fascinante cuando lo entiendes. O sea, si realmente entendiéramos lo que podríamos hacer aprendiendo bien física, aprendiendo bien química, yo creo que a todo mundo nos parecería increíble. Y por ejemplo, ahora que hay muchos proyectos que hacen los niños y que aprenden esas, las llamadas materias STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero a través de proyectos, ¿no? Como por ejemplo, pues todos estos concursos de robótica, Claro. de cohetes hidropropulsados, cosas así que entiendes realmente, pues para qué te sirven comprender todos esos conceptos. Entonces yo creo que fue hasta la filosofía que realmente empecé. Igual ya grande. Sí, o sea, bueno, en la universidad. Sí, que empecé a ver pues lo interesante que era, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué quería hacer Ana Cristina de chiquita, cuando fuera grande? Pues al principio yo quería ser cantante. ¿A poco? ¿Y sí cantas bien? No, pues cantaba, pero ya, te olvidé. Hazlo. De muy pequeña. Y ya después pues ya me clavé mucho en la filosofía desde chiquita, desde como la secundaria, ¿no? Entrando a la secundaria. Y yo pensé que iba a dedicarme incluso quería como entrar a la Real Academia de la Lengua y las palabras me llamaban mucho la atención y todo. Y ya fue hasta que terminé la carrera que pues tuve mi crisis que tenemos todos los filósofos de qué vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Para qué perdí 5 años de mi vida? Voy a ser taxista. Exacto. Que dije, bueno, yo ya desde muy chiquita también, como desde los 6, 7 años, empecé a hacer cosas de comunicación, porque como te conté, mi mamá es periodista, entonces pues me empecé a meter a hacer pues cosas de comunicación, ¿no? Y pues durante toda mi vida lo seguí haciendo y ya cuando salí de la carrera dije, bueno, más bien voy a intentar aplicar pues lo que aprendí en la filosofía para tratar de que pues el mundo de la comunicación tenga un espacio un poco más reflexivo, ¿no? Que nos cuestionemos más de lo que está sucediendo, todo esto. Porque pues en la filosofía, tú sabes, ya en cuanto estudias maestría o doctorado, pues ya solo te puedes entender con 2, 3 personas en el mundo. Ajá. Claro, sí. Ya nadie más, escribes algo y lo leen literal 2 personas en todo el mundo, que son las únicas que te pueden entender. Y tu mamá. Ni tu mamá. Ni tu mamá, a mí mi mamá ya me decía, no, estás loca, clavada, no te entiendo nada. Clavada. Exacto. Ajá. Entonces, no, ni tu mamá. Sí, es verdad. Entonces, dije, no, pues prefiero sí poder hablar con la gente, ¿no? Claro. Y sí como tener un impacto. Aunque, pues obviamente, en los círculos de filósofos fui muy mal vista. Sí. A mí me decían así de,
yo creo, ¿por qué estudias aquí? Yo creo que te ves más como de derecho. Ay, yo no, yo estudio filosofía, sí, sí, pues sí. Sí, exacto, ¿no? Te critican así de, ay, ¿por qué trabajas Ajá, en la ajá, tele, no? ajá. Y Sí. todo eso. Porque yo ya trabajaba en noticieros cuando estaba estudiando la carrera y pues me criticaban y todo, pero... Y al principio sí me sentía mal de uno que quiere ser filósofa tomada en serio. Pero luego dije, no, pues yo tengo más impacto, ¿no? Puedo realmente aplicar esto que estoy aprendiendo y darle un poco a la gente la oportunidad de conocer. No literal así de Platón dice, ¿no? O algo así. Claro. Pero a través de cómo tú vas editorializando, Claro. que tú lo sabes bien, Sí. pues vas como tratando de generar una reflexión. Claro. Sí. Y entonces te empiezas a dedicar a divulgar. ¿Cómo Sí. llegas a eso? O sea, ¿por qué decidiste? Pues justo cuando trabajaba en noticieros normales, noticias normales, reporteo normal, etcétera, un día decidieron darme un espacio en la televisión de 15 minutos diarios y me dijeron como, bueno, va a ser tu noticiero, pero dinos como cuál va a ser, o sea, qué va a tener de diferente, ¿no? Y justamente en ese momento fue el boom de las redes sociales, que empezaba todo el mundo a utilizar Twitter y etcétera. Que bueno, ya es la prehistoria. Tenía como 19 años. Bien chiquita empezaste. Sí, y entonces dije, bueno, los medios tradicionales no toman en cuenta lo que está sucediendo en las redes. Ahora es al revés, ¿no? Las redes dictan la agenda, pero antes era a la lo inversa. Contrario. Ajá. Y entonces yo dije, bueno, y ahí están pasando cosas muy interesantes. Entonces dije, pues mi espacio lo vamos a retomar desde el ámbito digital. Entonces ahí me empecé a meter como en cuestiones de tecnología, en cuestiones de la agenda global, que es la que se mueve más en los entornos digitales. Y me empecé a dar cuenta que no había casi espacios en los medios masivos y en los medios tradicionales donde acercaran ese tipo de herramientas y de información sobre tecnología, sobre ciencia, al público en general. Sí. Y había un boom de aplicaciones, de herramientas, y la gente pues no sabía cómo utilizarlas ni que estaban ahí. Entonces yo dije, no, pues me interesa mucho que la gente... Y además, ya en la parte más filosófica, pues empezaron a surgir, obviamente con estas herramientas tecnológicas y científicas, cuestiones que estaban cambiando nuestra dinámica humana completamente, ¿no? O sea, era como un día usabas tu guía Roji, que no sé si tú ubicas eso. Sí. Ese libro de así calles que usábamos para ubicarnos. Y al otro día, así literal, ya tenías Google Maps en tu celular y ya te olvidabas de la guía Roji, ¿no? Sí, qué fuerte. Entonces yo decía, bueno, ¿qué implicaciones ontológicas tiene esto para los seres humanos? Y no lo estamos, o sea, nos está como llevando una ola y no nos estamos deteniendo a reflexionarlo, ¿no? Entonces me empecé a clavar mucho en mi trabajo periodístico a, pues sí, acercar este tipo de información, pero además, pues tratar de que la gente reflexione un poco, ¿no? Y que no se vaya así como, bueno, ¿qué implicaciones tiene que adoptemos esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, con las mismas redes sociales, ¿no? Cómo empezaron a surgir movimientos sociales desde las mismas redes sociales, porque ahora el contacto era diferente, que podías empezar a encontrar gente muy específica con tus intereses muy puntuales alrededor de todo el mundo y generar comunidades, ¿no? Y todo esto se me hacía súper interesante desde el ámbito tanto filosófico como científico. Y pues ahí me clavé muchísimo y me encantó y encontré mi vocación por fin, que pues cuesta mucho trabajo encontrarla. Cuesta, porque no hay como una guía que te diga, tienes que seguir estos pasos para que te llene, ¿no? Completamente. Oye, y ahorita pienso así de, ay, estas dos hablando de cosas que ni entiendo, pero más bien quiero preguntarte, o sea, a ver, ¿tú cuál crees que es la relevancia de, por ejemplo, explorar pues el espacio o que se invierta en tecnología, en ciencia? O sea, pienso sobre todo en aquellas personas que puedan creer que hay problemas más graves, ¿no? O sea, como que pensemos, hay hambruna y eso,
y la gente explorando en el espacio. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la importancia de eso? O sea, ¿qué le dirías a esas personas? Claro. Sí, pues mira, justo también fue lo que a mí me impactó, ¿no? Cuando ya llevaba varios años en este tema de la ciencia y luego tuve la oportunidad de colaborar en la Agencia Espacial Mexicana y yo ya llevaba años dedicándome a la ciencia y lo que descubrí ahí que se hacía en el espacio nunca lo había escuchado, ¿no? O sea, lo que se estaba haciendo fuera de este planeta. Y me voló el cerebro, así que ¿qué están haciendo qué? O sea, que van a dónde, que llevan qué, es como, ¿cómo, no? Y entonces ahí, una vez más, volviendo un poco a lo filosófico, me di cuenta que, pues, finalmente somos un planeta, ¿no? Todos somos miembros de una misma especie y pues lo que se haga ya fuera de ese planeta, pues finalmente es su representación de todos, ¿no? Porque pues ya ahí es un ámbito completamente distinto al humano, donde no hay razas, no hay fronteras, ¿no? Somos una especie y un planeta explorando el universo, ¿no? Entonces dije, pues como derecho al conocimiento, derecho a la información, eso que está haciendo nuestra especie fuera de este planeta, que va a tener un impacto tarde o temprano, que finalmente nos va a regresar porque todo está conectado, no estamos sabiendo. Entonces tenemos que saberlo. Dije, yo tengo que llevar esta información a la mayor cantidad de gente posible, por un lado, ¿no? Y además, no es solamente para que obviamente podamos exigir que se haga algo digno de la especie y de lo que queremos que, pues digamos, otras especies, otros planetas, otras civilizaciones puedan conocer de nosotros, tenemos que enterarnos de qué están haciendo, porque son un puñado de personas las que están pudiendo explorar y crear la tecnología y cómo la están creando y con qué sesgos, etcétera. Claro. Entonces, primero eso, ¿no? Y después, por otro lado, también muy importante, es enterarnos de lo que somos capaces como seres humanos, ¿no? O sea, yo incontables veces que he dado charlas y que ves la cara de la gente cuando se entera que los seres humanos hicimos unas naves que se llaman Voyager y que llevan más de 40 años viajando, que ya llegaron al espacio interestelar, es decir, ya salieron del sistema solar y siguen mandando datos y o sea, eso es algo que realmente inspira y que dices, oye, somos capaces cuando trabajamos por un objetivo, somos capaces de hacer cosas increíbles. Entonces, eso también es muy importante, como saber a lo que somos capaces y el potencial que tenemos. Y luego el tercer aspecto, aunque ninguno es más importante que el otro, es que la exploración espacial nos ha dado una perspectiva única de los problemas esos que tú dices que tenemos, que son obviamente urgentes y hay que resolverlos, pero hay que atacar las dos vías. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva distinta. Es como si te estuvieras ahogando en un vaso de agua y de pronto puedes salir del vaso y te das cuenta que es un vaso de agua y que no es tan... y que hay formas de resolver distintas a las que podrías jamás imaginarte si te quedaras ahí adentro, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, los satélites meteorológicos, ¿no? O sea, desde que salió el Sputnik, el siguiente satélite que mandó Estados Unidos fue un satélite más meteorológico que podía sacar fotografías y pues imagínate cómo les voló la cabeza a los meteorólogos poder tener fotografías del clima, bueno, o sea, de las nubes, las tormentas, etcétera, desde el espacio y todo lo que cambió eso en cuanto a mitigación y prevención de desastres naturales, claro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro y te podría dar muchísimos más de cómo invertir también en el desarrollo de ese tipo de tecnología como la tecnología espacial o en la ciencia básica, que también muchos dicen, bueno, es que ¿por qué vamos a invertir cientos de miles de millones de dólares, lo que quieras, en descifrar los átomos, ¿no? ¿De qué nos sirve eso? Pues nos sirve después, muchísimo después, aunque, bueno, mucho, poco, algo después, para desarrollar tecnología y soluciones que ni nos habríamos imaginado de no haber invertido en ciencia básica, en el conocimiento por el mero conocimiento, para poder
empezar a entender más nuestro universo y generar diferentes soluciones, ¿no? Sí, claro. Oye, y sobre esto, o sea, más bien pienso preguntarte si tu vida, o sea, si en algo ha cambiado tu vida tras conocer más de la ciencia. ¿En qué? No, pues cambió mi vida totalmente, porque como te dije, encontré mi vocación para empezar, ¿no? Entonces, que pues mi vocación es eso, llevar la información científica al público en general. Esa es mi vocación, lo que me apasiona hacer. Y pues cuando tú encuentras tu vocación, pues la vida se hace mucho más fácil y más feliz, porque aunque trabajes mucho, pues realmente estás haciendo algo que disfrutas. Y ya sé que es un súper cliché y que cuando no lo has encontrado te suena así como, oh, tamal. Pero es real, se los juro. Entonces, pues ahora disfruto muchísimo la vida y además me pagan por hacerlo. Además. Y pues he podido conocer muchas cosas que me interesan mucho, ¿no? A muchísima gente que trabaja en la ciencia. He podido viajar a muchos lugares. Y pues realmente, pues eso, ¿no? Poder despertarme todos los días y estar emocionada por lo que voy a hacer ese día es pues como me ha cambiado la vida. Oye, Ana, tú llegas a colaborar con la NASA en español, lo cual me parece maravilloso, admirable, que una mujer, ¿no? Mujer hispana, pues como en medio de ese contexto que aunque ha habido muchos avances, pues igual sigue siendo un poco dominado por hombres, además hombres blancos, ¿no? Pues no sé, ¿cómo logras esto? Pues eso, ¿cómo lo logras? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Pues mira, ha sido una experiencia increíble para mí, muy importante porque como te digo, mi objetivo en la vida es abrir la información y las oportunidades en la exploración espacial a más personas, sobre todo pues a personas como yo, ¿no? Hispanos, mujeres, etcétera. Entonces, todo empezó cuando yo trabajaba en la Agencia Espacial Mexicana y en ese momento, junto con otros hispanos que trabajan en la NASA, pues nos dimos cuenta que la NASA no tenía una estrategia ni una línea ni nada de comunicación en español oficial. Sí. No había. Entonces, pues dijimos, oye, esto no puede ser, no solamente porque la NASA sea como el gran sueño aspiracional de todas las personas del mundo, sino simplemente por el hecho de que en Estados Unidos vive la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo después de México, ¿no? O sea, solamente México tiene más hispanohablantes que Estados Unidos, ¿no? De todo el mundo, y eso que somos muchísimos países los que hablamos español. Hay más de 65 millones. Ahorita es un número un poco antiguo, debe haber muchos más ahorita, de personas que hablan español, y pues finalmente es una agencia gubernamental que utiliza impuestos de todas esas personas y pues les deben de comunicar en su idioma también lo que está sucediendo. Entonces, pues iniciamos una labor titánica de convencerlos de que hicieran comunicación en español. Sí había ciertas cosas en español, pero las hacían los hispanos que trabajan en su tiempo libre, por querer comunicarle a sus familias sus proyectos y empezaban a hacer pues que un videíto, que infografías, que unos tweets, que cosas así, pero no había realmente una estrategia de comunicación en español en la NASA. Entonces empezamos una labor de convencer a la NASA de que tenían que tener comunicación en español, y entonces firmamos un convenio internacional para que México pues aportara, digamos, con esta traducción de una cápsula. Empezamos específico que se hace en la NASA, que se llama Space to Ground, que son noticias de lo que sucede en la Estación Espacial Internacional cada semana, y entonces empezamos a hacer la versión en español desde acá. Entonces yo empecé a hacer eso, a convencer a los medios públicos de Iberoamérica de que lo transmitieran, y pues ya lo seguimos haciendo, y a raíz de eso la NASA empezó a darse cuenta que era importante, y ahora ya tienen toda una
todo un equipo de comunicación en español. Wow. Lograron finalmente pues ya contratar personas dedicadas a hacer exclusivamente comunicación en español. Y lo hacen genial porque no es que solo traduzcan, sino que realmente hablan del trabajo de los hispanos en la NASA y de cómo es valioso el trabajo de los hispanos, qué hacen, quiénes son y pues obviamente todo lo que hace la agencia, ¿no? Wow, qué padrísimo. Pues muchas felicidades por abrir ese camino. Me parece maravilloso. Oye, ya para ir cerrando, pues no sé cuál es la importancia de la representación de las mujeres, ¿no? Dentro de la ciencia. Y hago esta pregunta también conjunta, como de si piensas que la ciencia beneficia o colabora para los derechos de las mujeres. Claro. Es importantísimo que las mujeres estemos más metidas en la ciencia, justo porque tenemos otras perspectivas, ¿no? Y hemos visto cómo pues los problemas o las cuestiones de las mujeres o de toda esa perspectiva femenina han sido relegadas en la ciencia, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro es los anticonceptivos, exacto, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay un anticonceptivo para hombres, que es un condón, y hay 800 porque hay una intención muy pues machista, digamos, de que seamos las mujeres las que pues tengamos esta obligación de cuidar ese tema, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro, pero así hay miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, seguramente si las mastografías se las tuvieran que hacer los hombres, pues ya no dolería, ya habría una prueba de sangre como el antígeno prostático, ¿no? Que sí, en 5 segundos encontraron una solución a eso que les incomodaba un poco, que era la prueba de la próstata, ¿no? Sí, o pienso en los deportes también, ¿no? O sea, como la ciencia, pues estudió, o sea, ayudó a los deportistas, ayuda a los deportistas para ciertas cosas, y que eso ha generado un avance para, pues, ellos, pero para otras, para las mujeres, por ejemplo, en el fútbol, por poner un ejemplo, pues no, o sea, cuando estudian, pues, o cuando crean los zapatos de fútbol o cosas así, pues, se piensa en un cuerpo masculino, ¿no? Y que en eso ha beneficiado la ciencia también, ¿no? Exacto, sí. O por ejemplo en el espacio, solamente como un 10% de los astronautas son mujeres y aunque parece que es una tecnología y una ciencia muy de vanguardia, están súper atrasados en temas de equidad, de inclusión. O sea, imagínate que apenas 60 años después van a mandar una mujer a la luna, sí, ¿no? Entonces, es una locura. ¿Cuándo va a suceder eso? El próximo año. El próximo año, muy bien. Pues ya estaremos esperando eso con ansias y viéndolo. Y pues, ¿qué le dirías a esa Ana Cristina chiquita que quería ser cantante y que ahora se dedica a otra cosa completamente distinta, igual que esto funcione como un mensaje para las niñas que se quieren dedicar a la ciencia? Sí, pues le diría que pues que crea en ella misma, que se relaje, que disfrute y que va a ser difícil, pero va a valer la pena justamente para poder, pues eso, todas de alguna forma le abrimos camino a las demás, ¿no? Que vienen. Entonces, eso me da mucho gusto, que a lo mejor pueda haber alguna otra que se inspire y se llene de valor para poder conseguir sus sueños. Muy bonito, Ana Cristina. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Te podemos seguir en redes? ¿Tienes algo en este momento? O sea, ¿dónde podamos seguirte? Sí, ahorita estoy trabajando en el Instituto Politécnico Nacional, todo lo que vean de Conversus y de la agencia informativa Conversus, ahí lleva un poquito de mi contribución. Pues está el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, está las cápsulas de Espacio a Tierra en NASA en español, y pues en mis redes, si me buscan como Ana Cristina Olvera, seguro me encuentran. Pues muchas gracias, Ana Cristina, por acompañarnos y por compartirnos tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Y a ustedes, pues muchas gracias, los esperamos en el siguiente capítulo de Mujeres que Inspiran.
Yo soy Paola, no olviden seguirnos en las redes sociales, activar la campanita, darle me gusta, suscribirse a la newsletter y pues ya, nos vemos para la siguiente. Corte. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.